Muy bien, vamos entonces a empezar nuestra serie de predicaciones relacionadas con la encarnación de Cristo. Es lo que finalmente nosotros recordamos en la Navidad, ¿verdad? La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no viene de cualquier lado, esto tiene una razón, ¿no? Y la razón, pues, es la que vamos a estudiar hoy. Génesis capítulo 3, hermanos. En este capítulo nosotros, y bueno, en parte de este capítulo nosotros aprendemos por qué fue necesario que el Señor, o que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se encarne y se haga hombre. Vamos a leer entonces, no solamente el capítulo 3, creo que hay una parte importante que hay que leer también. Vamos a leer primero entonces Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17, en primer lugar. Génesis 2, del 15 al 17, y luego vamos a leer Génesis capítulo 3. Entonces dice así la palabra de nuestro Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos ahora a Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Vamos a quedarnos hasta ahí. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por tu consejo que es luz, que es la verdad que necesitamos, Señor, no solamente escuchar, sino creer y atesorar para no ser víctimas de los engaños de Satanás.
Permite que nuestra mente, Señor, sea renovada en esta mañana y que podamos comprender la verdad y descansar en ella, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, como les decía, entonces estamos recordando el primer domingo de Adviento. En la tradición pues cristiana, nosotros 4 domingos antes del 25 de diciembre, nos enfocamos en predicar mensajes relacionados con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primero de ellos en este año, que tiene que ver con la idea de la necesidad de la encarnación de Cristo. Es muy importante recordar eso. ¿Por qué? Saber, recordar, meditarlo, analizarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que el Hijo de Dios tuvo que encarnarse? Bueno, primero ya sabemos, ¿no? El mensaje de siempre. En la Navidad nosotros nos desenfocamos muchas veces, porque lo que se vuelve prioridad es lo que no debería ser prioridad. No tiene nada de malo juntarnos, ¿no es cierto? Tener comunión, celebrar juntos la Navidad, mostrar generosidad en la Navidad. Son cosas buenas, son virtudes cristianas adecuadas. Pero cuando estas se distorsionan, ¿no? Y lo que más nos preocupa en la Navidad es la reunión, o la comida, ¿no? El arroz navideño, la ensalada, ¿no? O el regalo que la gente luego termina recontra que endeudada, ¿no? La tarjeta de crédito termina reventada, ¿no? Por la Navidad estamos en un problema. Ya estamos muy complicados, estamos desenfocados. Si tenemos que pecar para recordar el nacimiento de Cristo, no estamos bien, no, estamos equivocados. Esas son cosas secundarias realmente. Lo prioritario aquí es esto, el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y por qué tuvo que pasar esto? Bueno, tuvo que pasar el nacimiento de Cristo precisamente al gran problema en el que el género humano se metió. ¿Qué es lo que había pasado? El Señor, si ustedes leen Génesis 1 y 2, que no leímos, pero que más o menos ustedes saben, el Señor creó todas las cosas. Él, no ningún proceso de evolución, ningún proceso de nada por el estilo con respecto a las mentiras que el mundo incrédulo dice. Fue de la pura boca de Dios que todas las cosas fueron creadas. Dios habló y todo fue creado en 6 días. Y 6 días literales. No hay por qué inventarse definiciones de días de otra forma. En 6 días Dios crea todas las cosas, pero aún más importante que ello, Dios nos dice que todo lo que fue creado fue bueno. En esa creación de Dios entonces no había ni pecado, ni maldad, ni dolor, ni llanto, ni dificultades. Adán y Eva son creados para vivir en el huerto del Edén, el cual tenía que ser trabajado y del cual ellos tenían que disfrutar, y ellos tenían que dominar esa creación. Y no solamente dominarla y hacerla fructificar, progresar bíblicamente según los principios de Dios en esa creación, no la creación dominarle al hombre como hoy ciertas personas quieren que suceda. Y tenían que multiplicarse, tenían que tener muchos hijos, al contrario de lo que mucha gente hoy nos miente diciéndonos que no, que es malo tener muchos hijos. Bueno, ya vamos viendo cómo Satanás va obrando, ¿no? Y en el capítulo 3 lo vamos a ver con más claridad. Distorsionando lo que Dios dice, torciendo la palabra de Dios, dando un consejo contrario al hombre, para que el hombre se aleje de Dios. O peor aún,
para que el hombre piense que está cerca de Dios mientras está alejado de Dios. Fructificad y multiplicaos, les dijo el Señor. Dominad, sojuzgad toda la creación. Solo había un mandamiento que contenía, en un sentido, todos los mandamientos de Dios en ese momento. ¿Y cuál era el que les leí? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había un árbol del cual no podían comer. Ese era el mandamiento. ¿Y qué probaba, por supuesto, ese mandamiento? La confianza en primer lugar. ¿Le creo o no le creo a lo que Dios ha dicho? En primer lugar, antes de desobedecernos por nosotros hay un proceso de examinación en términos de fe. ¿Le creo o no le creo? ¿Es digno o no es digno de confianza este mandamiento de Dios? Por eso es que en el pecado está sobre todo la incredulidad, la desconfianza. De ahí surge la rebelión, la desobediencia, ¿no? La autonomía, el deseo de independencia del cual vamos a hablar. Tú puedes comer de todo, le dice entonces Dios, menos de este. Y así llegamos al capítulo 3. Después de que Dios en su gran amor, crea al hombre, le da un lugar, le llena de bendiciones, le provee de todo lo que necesita, le da una vocación y un fin, un propósito. Llegamos al capítulo 3. La serpiente era astuta y es usada en este caso por Satanás. Y más que todos los animales del campo, nos dice, la cual dijo a la mujer. Primera cosa, fíjense en estos verbos. Dios le dijo al hombre qué hacer, Dios le dio su consejo, le dio su palabra, y ahora viene Satanás a torcer, a confrontar la palabra de Dios. Nosotros fuimos creados para ser, hermanos, criaturas guiadas por la palabra. Nosotros necesitamos del consejo de Dios siempre. Sin el consejo de Dios nosotros estamos en oscuridad. O peor aún, indefensos frente a la palabra de Satanás, frente al consejo de Satanás. ¿Qué pasa entonces? Se acerca Satanás a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás entonces ataca al consejo de Dios. Y eso hace hasta el día de hoy con nosotros. El problema que nosotros tenemos es que nosotros evitamos el consejo de Dios y escuchamos el consejo de Satanás. Y no es que viene Satanás y se nos presenta con trinche y todas estas figuras. Saldríamos corriendo, eso no le interesa. Él nos miente y nos tuerce la verdad. ¿Saben cómo? Primero, a través de nosotros mismos, con nuestros pensamientos, por ejemplo. Pensamientos que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Deseos que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado para hacer dos cosas. Identificar la mentira que viene de Satanás y de nuestra misma carne y del mundo, pero
fundamentalmente, antes de eso, tenemos que conocer la palabra de Dios para tener algún criterio para rechazar ese consejo que viene de Satanás. Por eso es que, hermanos, la gran batalla en nuestra vida está en nuestro corazón. Y cuando hablamos del corazón en términos bíblicos, el corazón no es solamente este de acá y la parte emocional como hoy por hoy la entendemos. El corazón es todo el ser interno de Dios, incluye nuestro pensamiento y nuestras emociones. Entonces, claramente, usted no puede confiar en sus emociones. Usted no puede confiar en todos sus pensamientos. Y vean, en eso radica la gran rebelión del hombre. El hombre pensando que sus pensamientos son más sabios y confiables que Dios mismo. Usted no, ni yo podemos pensar claramente debido al pecado que habita en nosotros después de lo que pasó acá. Usted no puede pensar que lo primero que usted siente, usted tiene que obedecer. O el primer pensamiento que le surge en la cabeza, usted tiene que hacer. Usted tiene que contrastar cada consejo, sea que venga de usted mismo o que venga de afuera, vía consejo de otra persona, o vía televisión, o vía redes sociales, o vía internet, o cualquier tipo de medio. Todos esos son consejos que le hablan sobre usted, que le hablan sobre su vida. Y que tristemente a veces le damos más oído a eso que al consejo de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué debió haber dicho Eva? ¿Eso dijo Dios? No. Serpiente, falso, desaparece de aquí. Adán, vamos. Se acabó. Pero no. Satanás entonces tuerce la palabra de Dios y esta es otra sutileza pero tremenda, ¿no? de Satanás. Él no es que viene con una mentira grandota y totalmente y fácilmente identificable. Usa las palabras de Dios, pero las tuerce, porque lo que Dios dijo es, de todos puedes comer, solo de este no puedes comer. Viene Satanás y dice, o sea, dijo que no pueden comer de ninguno. Y claro, si uno está medio despistado, sí, cierto, ¿no? Qué malo que es Dios. No tengo ni para comer. Esa era la implicación. Y la mujer responde correctamente en parte, pero también exagerando. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. ¿Hasta ahí? Bien. Y después dice la mujer, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Dijo Dios en algún momento no le toques? No. Y entonces ahí vemos una gran lección. Uno puede distorsionar a la palabra de Dios, quitando, pero también añadiendo. Usted no es más piadoso haciéndose el más estricto. Y esa es una batalla que en la historia de la iglesia ha sucedido también. Grupos en la iglesia que creen que son más fieles porque son más estrictos que Dios mismo. Nosotros no tenemos que ser más estrictos que Dios, ni tampoco tenemos que caer en una flexibilidad que ofende a Dios. Tenemos que ser y hacer lo que Dios dice. Tenemos que entender que nosotros fuimos creados en pacto con Dios. No existe tal persona que no esté en una relación con Dios. Este mensaje evangélico equivocado debe ser rechazado. Usted necesita una relación con Cristo. ¿Se han oído eso, no? Los que son evangélicos mucho tiempo habrán oído. Usted necesita una relación con Cristo.
Usted ya está en una relación con Cristo. El problema es que mucha gente está en una relación con Cristo ¿de qué? De rebeldía. Y en consecuencia, en condenación. Lo que necesita el ser humano es una relación con Cristo, pero de comunión. Nosotros fuimos creados para obedecer. ¿Y vamos a obedecerle a Dios o vamos a obedecer a otro? Y ese otro es Satanás. No hay otra opción. No crea que hay punto medio. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos obedeciendo a Satanás, aunque usted piense que está simplemente en un estado neutral en donde no importa mucho. No, es lo uno o es lo otro. Ya exageró entonces Eva. Y viene la serpiente e insiste. Eva, en lugar de huir y de recurrir a su esposo y decirle, mira, esto está pasando, continúa en conversación con la serpiente. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, no vas a morir. Aquí ya entonces hay un progreso en la estrategia de la serpiente y hay un ataque directo. Dios dijo, ¿vas a morir? Satanás dice, no vas a morir. Sino que Dios sabe, dice Satanás, que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces Satanás saca ya todas sus armas y presenta la tentación claramente frente a Eva. No vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Dios está celoso de ti, Eva. Y tú tienes gran potencial. Y tú puedes saber el bien y el mal, que es una expresión que básicamente quiere decir, vas a saber del bien al mal, quiere decir de polo a polo. Vas a saber absolutamente todo. En otras palabras, tú no eres una criatura. No eres alguien creado, limitado. Tú eres alguien como Dios, con toda la capacidad. Puedes saber absolutamente todo, puedes hacer absolutamente todo. ¿Y podemos hacer absolutamente todo y podemos saber absolutamente todo? No. Pero eso es lo que el ser humano cree. Esa es la gran mentira que el ser humano ha comprado. Esa es la gran mentira que el ser humano ha aceptado. El hombre quiere estar en el trono que solamente le corresponde a Dios. Por eso es que nosotros afirmamos que al final de cuentas, al final del día, el pecado es un deseo de rebelión, de independencia y de autonomía. Y por eso es que aplicando esto a lo que sucede hoy, ustedes tienen, y yo, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con el consejo que nosotros escuchamos y en lo que nosotros creemos. Cuando entonces la cultura nos grita esto de que nosotros podemos hacer todo y que no necesitamos de nada ni de nadie, ¿qué tenemos que decir nosotros? Mentira. Cuando el movimiento feminista radical se les pasa diciendo ahora a las mujeres que que son totalmente empoderadas y que pueden hacer todo y que tienen que independizarse del hombre, ¿qué tienen que decir ustedes? Mentira. Y los hombres igual. Me refiero al movimiento feminista porque está de moda. Pero Dios, ¿cómo nos creó? Nos creó hombre y mujer
y para hacer en el matrimonio una sola carne, y al hombre le dio distintas responsabilidades de servicio y de protección y de liderazgo, y a las mujeres para complementar a su esposo y para ser ayuda idónea en el hogar. Y si eso no nos gusta, entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que Eva hizo, no creerle a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos. Esa es la batalla que usted y yo tenemos día a día, con diferentes formas, pero la esencia es exactamente lo mismo. ¿A quién le va a creer usted? ¿A Dios o a Satanás a través de todos sus voceros? Sean estos de afuera o vengan estos consejos de adentro de nosotros. Usted no puede confiar en cualquier consejo, usted tiene que confiar en el consejo de Dios. Y por eso es tan importante entonces el estudio de la palabra, el asistir a la iglesia para escuchar la palabra predicada, la lectura de la palabra de Dios. Porque este consejo es el que nos puede dar luz y vida. Usted está expuesto a una cantidad enorme de consejos falsos que tuercen la palabra de Dios. Vio la mujer entonces en el versículo 6 que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces la mujer, ya siendo tentada, dice, a ver, deja ver bien el fruto. No, la verdad es que se ve bien. Dios dijo, vas a morir, y ella dice, sí, pero se ve bien. No te cases con un incrédulo, pero se ve bien. ¿Se dan cuenta? Así funcionan las cosas. No hagas esto, porque es pecado. No, pero se ve bien, pero se siente bien. Usted se puede sentir bien. Hay un montón de cosas que supuestamente nos van a sentir bien, nos van a hacer sentir bien, pero nos matan. Nos alejan de Dios y nos matan. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Yo sí voy a saber como Dios entonces. Yo voy a ser como Dios. No necesito de nada más ni de nadie más. Tomó del fruto, comió, no confió en Dios, se rebeló en contra de Dios, le dio a su marido también, el cual comió. Algunas palabritas para el Adán aquí. En toda la historia el Adán ni siquiera aparece. Y resulta que él fue creado primero, y él fue creado para ser el líder de ese hogar, para cuidar, no para ser el jefe ni el tirano. Olvídense de eso. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia, el que es un líder y recibe la responsabilidad de tener un liderazgo es aquel que sirve más y protege más. Entonces, cuando en la iglesia evangélica se habla de los roles de hombre y mujer y se entiende como que el hombre es el jefe de la casa al cual solamente le sirven, está equivocado. Esa no es la enseñanza bíblica. Es al revés. El Señor Jesús vino a servir en primer lugar y a proteger en primer lugar. Por supuesto que hay una relación de asistencia y hay una relación de servicio y hay roles y hay tareas para los cuales los hombres estamos más preparados y las mujeres otras para las cuales también están más preparadas. Pero oyendo, insisto, el mensaje de Satanás, esos roles se tuercen. Y los hombres entonces se andan feminizando y las mujeres se andan masculinizando.
¿Y gracias a quién? A Satanás, y a que nosotros no escuchamos la voz de Dios. ¿Dónde estabas, Adán? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué dejas que tu esposa esté hablando con la serpiente y tenga, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, ¿no? Pero si, ¿por qué dejas que tu esposa esté hablando con Satanás, ¿no? La implicación parece ser, como Adán come rápidamente, parece que el Adán está ahí al lado. ¿No? Y entonces parece que el Adán estaba contemplando mientras su esposa estaba siendo tentada para caer en rebelión en contra de Dios, y Adán estaba ahí viendo. Entonces, obviamente Adán tampoco cumple con su rol, y por eso es que luego en toda la Biblia, durante todo el despliegue de la Biblia, es Adán el culpado, ya no Eva, porque él es el responsable de su hogar. Porque él debió haber protegido a Eva y él debió haber intervenido en esa conversación y no lo hizo. Por eso es que nosotros debemos también rechazar esa masculinidad pasiva que hoy por hoy se promueve. Como que ser un verdadero hombre es no decir nada, ¿no? No, y las mujeres son las que tienen que tomar el rol de liderazgo. Dios no nos creó así. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios o a Satanás? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La forma de entender esto es más o menos así. Entre Adán y Eva había total transparencia. Había total confianza. Es más, estaban cómodos sintiéndose vulnerables en el sentido de su desnudez. No había ningún tipo de pecado ni de problema. Pero el momento en que ellos decidieron rebelarse en contra de Dios, el pecado se hace presente y sus consecuencias se hacen presentes. E inmediatamente ellos pierden eso. Pierden ese estado de inocencia, pierden ese estado de transparencia. Y entonces, ¿qué quieren? Ay, no, tengo que taparme. Se rompe todo ese estado, el cual por supuesto tenemos que seguir manteniendo porque somos pecadores ahora. Conocen que están desnudos y entonces ellos tratan de taparse a sí mismos, ¿no? Tratan de ocultar entonces esto con delantales que se hicieron de hojas de higuera. Quieren ellos tapar lo que generaron. Y el hombre no puede tapar lo que ha hecho. Nosotros no podemos resolver este problema. Y aquí viene la esencia de este mensaje. ¿Por qué el Señor Jesucristo tiene que venir? Porque ni usted ni yo podemos resolver este problema en el que el hombre se metió. Nuestro pecado ya no puede ser tapado de ninguna manera, no puede ser resuelto. Usted puede tratar de hacer lo que sea, no puede. Necesitamos de alguien que nos libre del pecado. Y por eso vino el Señor Jesucristo, y ya vamos a hablar más adelante de ello. Oyen entonces la voz de Jehová su Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Y qué hacen ellos? Se esconden inmediatamente. El pecado que trae entonces culpa, vergüenza y el deseo de alejarse de Dios.
Irónicamente, pues el hombre hace estas cosas. Lo que más necesita es de Dios y reconciliarse con Él, pero el pecado hace eso. Si no, pregúntese a sí mismo, cuando usted tiene una mala semana y usted en algún momento pues hizo algo que no debió haber hecho, dijo algo que no debió haber hecho, pasó algo que no debió haber pasado, cuando usted peca gravemente, ¿cuál es el primer sentimiento que usted tiene el domingo en la mañana? No quiero ir a la iglesia. Mejor no voy, me siento sucio. Me siento culpable, no puedo estar tranquilo frente a la presencia de Dios. El hombre se esconde. Mas Jehová entonces llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Y entonces responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre tiene miedo y tiene miedo de Dios. Y entonces yo les pregunto, y por ejemplo a los jóvenes, a los niños, ¿ustedes tienen miedo de Dios? Ustedes se sienten, aquí dice desnudos, pero ¿cuál es la idea? Nos sentimos como si estuviésemos desnudos, es decir, Dios ve, me ve totalmente, Él sabe totalmente quién soy y lo que he hecho. Y me da pánico. Porque Él sabe quién soy. Porque él sabe realmente lo que pienso, Él sabe lo que he hecho, Él sabe absolutamente todo. Me da pánico de estar con Dios. Bueno, a Dios sí tenemos que temer, pero el cristiano ya no se relaciona con Dios a través del miedo y del pánico. El cristiano se relaciona con Dios a través de el agradecimiento, porque el cristiano ha recibido a Cristo su Salvador, el cual está prometido más adelante, como ya vamos a ver. Y antes de seguir, miren lo que terminó sucediendo por escuchar el consejo de Satanás y no el consejo de Dios. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido entonces del árbol que te dije que no comas? Y el hombre respondió, no dijo, sí, perdón, Señor, tienes toda la razón, me arrepiento de lo que he hecho. Confieso que no merezco nada. No, el hombre que dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primer gran problema, yo no fui, fue ella. Ella es el problema. Pero atrás de todo esto hay más cosas, porque le dice ella, ay, a propósito, tú me diste a ella. En otras palabras, el hombre tiene la osadía de decir, la culpa es tuya encima. Y por eso nosotros hoy tenemos que examinarnos bien, porque todas estas cosas en diferentes escenarios se aplican a nosotros también. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos, nosotros nos vamos en contra de la palabra de Dios y tenemos la arrogancia de decir el problema es del otro, no es mío. Y por último, el problema es tuyo. Y el hombre hoy por hoy dice, es que tú me hiciste así, es que tú no me has dado esto que yo quiero, es que las cosas son así, es que me ha tocado pasar por esto, es que. Y de todo el mundo es la culpa, menos mía. Eso pasa por seguir el consejo de Satanás. Ese no es el consejo de Dios.
Nosotros decidimos hacer lo que está mal, culpamos a otros y luego nosotros nos escondemos, luego nosotros somos los que tenemos miedo, luego hablamos de Dios como que Él es demasiado severo, luego nosotros le culpamos por la falta de comunión que tenemos con Él y luego nosotros queremos vivir vidas en las que nosotros tratamos de taparnos a nosotros mismos y todas las consecuencias de nuestro pecado. Esa es la vida del no creyente. El no creyente cree que sabe todo. El no creyente cree que es independiente. El no creyente es autónomo. El no creyente rechaza a Dios, no quiere comunión con Dios y todo lo que huela a Dios, él rechaza. Aunque en el fondo de su corazón él sabe que hay un Dios y él sabe que es culpable. ¿Qué trata de hacer? De rechazar a Dios con injusticia y de pretender una vida sin Dios, de la cual jamás va a poder escapar, por supuesto. Y luego la culpa es de todo el mundo, menos mía. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Una expresión exactamente igual. A ella ya no le quedaba a quién más, no, fue la serpiente. Él me hizo hacer esto. Yo no. Y entonces, hermanos, si hay algo que tenemos que aprender aquí, y escuchen todos, sobre todo, bueno, todos, pero sobre todo los más jóvenes que están formando cada vez más su forma de pensar y de entender la verdad. El cristiano tiene que aprender a ser responsable de su vida, en total dependencia de Dios, pero responsable de su vida. La culpa no es de otros, nosotros somos responsables de nuestra vida. Y a los padres, no caigan en esta fácil forma de criar a los hijos, de echar la culpa a todos y a todo y no hacerles responsables de sus actos. Una forma de hacer eso es que, por ejemplo, esta técnica de la sobreprotección, de sobreprotegerles a los hijos de tal manera que ellos crecen en un ambiente falso, mentiroso, del cual van a salir en algún momento y en consecuencia no van a tener ningún tipo de arma para enfrentar al mundo real. Con esto no estoy diciendo no proteja a sus hijos, usted tiene que proteger a sus hijos. Una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger, fomentando la mentira de que todos son malos, menos él. La Biblia, ¿qué enfatiza? ¿Quién es el responsable de las cosas? El hombre. Yo soy responsable, yo soy pecador. Yo soy el que escucho otro consejo, yo soy el que decido no obedecer a Dios porque escucho otro consejo. Yo soy el que me escucho a mis emociones y sentimientos y me defino a través de ellos y por eso termino tomando malas decisiones en lugar de oír a Dios y en lugar de obedecer a Dios. Jehová dijo entonces a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene el versículo quizás más importante. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente, Satanás, y la mujer, entre su simiente y su simiente, es decir, sus hijos, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. A partir de ese momento, hermanos, empieza toda una historia distinta. Si ustedes quieren, este versículo es el inicio de toda la Biblia.
Todo lo que viene a continuación en la Biblia es el despliegue de esta promesa. Hay dos caminos. Hay el camino de Satanás y su simiente, o el camino del hijo de la mujer, o de la mujer y su simiente. Solo hay esos dos caminos. Y toda la Biblia habla de ello. ¿Cuál es el un camino? El que va a seguir escuchando la voz de Satanás. El otro camino es el que va a escuchar el camino o el consejo de Dios. Y sobre todo esta promesa de que el hijo de la mujer va a destruirle a la serpiente, va a destruir su cabeza. Y la serpiente, sin embargo, le va a hacer daño, pero solamente le va a herir el talón, o sea, algo que no es tan grave. Y entonces toda la Biblia, todos aquellos que confían en la palabra de Dios, durante este tiempo en el que fue escrita la Biblia, se dedicaron entonces a esperar el cumplimiento de esta promesa desde la misma Eva. La misma Eva estaba esperando entonces ese cumplimiento de esa promesa. ¿Cuándo va a venir aquel que va a destruir entonces a Satanás completamente? Y ella habrá pensado, bueno, mis hijos, ¿no? Será uno de mis hijos. Y resulta que le nace Caín y le nace Abel. ¿Y qué pasa? El Caín le mata a Abel. Y después, ¿qué pasa? Dios le manda a Caín fuera. Y Eva habrá dicho, ¿y ahora? Y tal vez en uno de los capítulos que menos importancia le damos, o a uno de los hijos menos importantes, resulta ser el más importante de Eva. ¿Cuál? Set. Porque de Set va a venir precisamente la simiente esperada. ¿Quién? Jesucristo. Y así es como tenemos que leer entonces la Biblia, y así es como tenemos que leer el Antiguo Testamento, viendo entonces ese camino que confía en la palabra de Dios y espera la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces es que tiene que la segunda persona de la Trinidad encarnarse? Porque el hombre se metió en un estado de muerte. El hombre murió cuando desobedeció a Dios, cuando desconfió de su consejo. Primero espiritualmente y luego la muerte misma definitiva también fue pues pospuesta, si ustedes quieren. Pero ese es el estado del hombre, de muerte por desconfiar del consejo de Dios. ¿Por qué viene el Señor Jesucristo? Para Él ser el gran consejo para el hombre. Él es, ¿qué dice Juan en el capítulo 1? El verbo. Él es la palabra. Él vino entonces para revelarnos el Evangelio. Las buenas noticias de salvación para personas que hemos desconfiado de Dios, para personas que hemos pecado en contra de Dios, que hemos sido rebeldes contra Dios, que hemos traicionado a Dios. Necesitamos de un Mesías, necesitamos de este Hijo de la mujer precisamente, que es el Señor Jesucristo, quien destruyó completamente a Satanás. Solo en Él podemos encontrar salvación. A Él tenemos que escuchar. Este es mi Hijo amado. A Él escuchad. En un sentido, no es simple, pero en un sentido es más simple de lo que nosotros lo hacemos. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, tenemos que dejar de escuchar a otros.
Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Esta es palabra de vida para nosotros. Y tenemos que librarnos del engaño de Satanás que se hace presente en nuestras vidas de un montón de formas. En Cristo tenemos salvación, en Él podemos confiar, en su palabra tenemos que confiar, a Él tenemos que escuchar, a Él tenemos que obedecer. Ahí está. Si usted se sigue escuchando a usted mismo, si usted sigue alimentando sus pensamientos, si usted sigue alimentando sus deseos, torcidos por causa del pecado, al ser descendientes de Adán y Eva, usted se aleja de Dios, usted se aleja de la salvación que Dios le ha dado. Estar en Cristo es confiar en Él. Confiar en Él entonces se evidencia obedeciéndole a Él. Descansando en Él. ¿Por qué vino Cristo entonces? Porque nosotros desconfiamos de la palabra de Dios. Y Él tuvo que encarnarse para venir y darnos salvación. En Navidad recordamos y festejamos que Él venció, que en la cruz y en la resurrección Él venció a Satanás efectivamente y que Él es ahora nuestro Señor. No tenemos que vivir ni en vergüenza, ni en culpa, ni escondidos, ni con miedo, ni con desconfianza, ni con falta de transparencia, ni nada. Podemos nosotros gozarnos de la comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser central en toda esta época de Navidad. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra que necesitamos, la verdad. Líbranos, Señor, de mentiras, líbranos de engaños, líbranos, Señor, de tantas y tantas mentiras. Y ayúdanos, Señor, a confiar solamente en ti. Te agradecemos también porque podemos recordar la muerte de nuestro Salvador, el cumplimiento de esta maravillosa promesa, Señor, que destruye a Satanás, que destruye sus mentiras y que nos permite a nosotros vivir en comunión contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.